tardes. Como ven, el domingo empecé a estar un poco ronco, ahora estoy mejorándome, pero todavía sigo con mi voz un poco alterada. El domingo fue pasado, hablé de los dos domingos, ¿no es cierto?, importantes en nuestras vidas, que es el domingo de resurrección y el domingo de Pentecostés. Y entre ambos hay 7 semanas y un día, pues son 50 días, ¿ya? Y el domingo de resurrección, yo les decía, es cuando Cristo resucitó, por supuesto. Y el domingo de Pentecostés, Cristo glorificado, porque vino el Espíritu Santo. Y después, en el de resurrección, el Espíritu Santo sopló vida, se le dio nueva vida, porque Él resucitó a Jesucristo y nosotros participamos de esa resurrección. Y en Pentecostés es el bautizo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y da poder, ¿cierto?, a los apóstoles. Y resurrección es la nueva vida, un nuevo nacimiento. El Señor pone la simiente de Cristo en nosotros y cuando en Pentecostés empieza el Espíritu Santo a formar a Cristo en nosotros, que esa es la esperanza de vida, es el objetivo del Espíritu Santo, formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y por eso esto es tan importante y por eso tengo que hablar así muy, muy detenidamente de la persona más importante de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es Cristo, pero está personificado en el Espíritu Santo. Él es el que viene a estar con nosotros y Él es el que hace la obra, Él es el que nos enseña, Él es el maestro, Él hace todo lo que tiene que hacer y no crean que es un trabajo fácil cambiarnos a cada uno de nosotros después que nacemos de nuevo, ir cambiándonos y transformándonos, transfigurándonos en algo superior, ¿no es cierto? Igual a Cristo. Entonces Él usa todo su poder, hermanos míos, para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Cristo nos promete si nosotros lo miramos a Él y ponemos nuestros ojos en Él. Y yo le hablaba en la prédica pasada que nosotros cumplimos 17 años como iglesia y cuando estaba viendo yo la prédica, porque yo me repito las prédicas, las veo un par de veces por lo menos, me acordé que a los 17 años yo empecé a independizarme, o sea, yo crecí, yo me hice hombre a esa edad, a los 17 años. Nosotros no hacíamos hombres mucho antes que ustedes, ¿ya? Entré a la universidad, empecé a trabajar, entonces yo me empecé a independizar y el Señor me empezó a tomar, a enseñar a ser una mejor persona, a ser un líder. Él fue preparándome para lo que venía, ¿ya? Y, y, y no es coincidente con estos 17 años de iglesia que empieza como que crecimos. Y la prueba está que la semana pasada aumentó casi al doble la gente que vio la prédica. Coincidió, ¿no es cierto?, con esta casa, coincidió con el momento, coincidió con que abrimos la puerta, como dice la palabra, Jesucristo dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. Y no sé si ustedes se acuerdan, antes había detrás mío una puerta, y esa puerta se abrió, y ¿qué es lo que hay atrás de nosotros? Hay pasto. O sea, nada es casualidad, hermanos míos. Pero no es casualidad. Y aumentó la gente casi al doble, eso tampoco es casualidad. Y porque sabemos que viene un avivamiento, sabemos que el Señor nos ha preparado para eso. Y como decía Juan Eduardo, no estamos viviendo momentos, los mejores momentos, pero sí en profundidad en nuestra relación con Dios, son los mejores momentos que hemos vivido en nuestras vidas como familia. Todos, mis hijos, todo lo que formamos en la familia Freire, estamos viviendo con una intensidad muy superior a lo que vivimos antes, porque esto ha ido creciendo en nosotros, el Señor ha ido creciendo en nosotros y nosotros, el Espíritu Santo ha hecho el trabajo. Este amigo nuestro, ese amigo que está todo el día y todos los días con nosotros, con cada uno de nosotros, ha ido haciendo la obra porque lo hemos tomado en cuenta.
Y el problema, hermanos míos, es que la mayoría de la gente no toma en cuenta este Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y eso quiero mostrarles yo. Les voy a hablar del Espíritu Santo, ese amigo que para mí es absolutamente imprescindible en cada minuto de mi vida. Yo despierto y a la hora que despierte, cuando despierto en la noche, lo primero que hago es pensar en Él, es saludarlo, estar con Él, pedirle que venga a estar conmigo. En la mañana también, la adoración principal es con Él, porque Él es el que viene a estar con nosotros. Y así dice la palabra, así lo anuncia Jesucristo en su palabra. Y este Espíritu Santo es que hace que este evangelio que sale de mi boca salga con poder. Porque es Él el que sale, el Espíritu Santo el que habla. Y yo, antes de venir para acá, antes de ponerme aquí, yo le pido, Señor, y tengo que confesarle, primera vez que estaba como, bueno, no primera vez, pero en este momento estaba muy emocionado de venir a hablar de Él, de mi amigo personal. Es el que está aquí conmigo en este minuto, que me está tocando. Porque Él se hace presente, se manifiesta a cada minuto en mi vida. Y es tan difícil describirlo con palabras y ser justo con Él. Porque Él es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, es lejos lo mejor. Es tremendo, es cariñoso, es gentil, es respetuoso. ¿Cómo quisiera ser como Él? Bueno, como fue Cristo, porque el carácter de Cristo lo formó ese Espíritu Santo y por eso Cristo puede formarnos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Él nos puede formar a nosotros como Cristo, porque el Espíritu Santo se manifestó, su carácter se manifestó, ese Espíritu en Cristo. Y por eso yo les pido que no dejen de lado al Espíritu Santo. Tómenlo en cuenta en cada momento de sus vidas. Él está ahí para ayudarte, para enseñarte, para cuidarte, para protegerte del enemigo, para que el enemigo no entre con engaños, porque Él sabe todo, para enseñarte la palabra. Cuando tú no entiendes la palabra, yo le pregunto, Señor, ¿qué dice aquí? ¿Qué quisiste decir? Porque Él inspiró esta palabra, la palabra de Dios. Y por eso en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y escuchen esto, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo tenía claro que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ser poder porque es el Evangelio del reino. Y el reino de Dios es poderoso. Y la manifestación del reino de Dios es en esta tierra, es el Espíritu Santo, hermanos míos. Es el Espíritu Santo. Él se manifiesta en cada uno de nosotros para mostrar el poder del reino del Señor. Para que nosotros seamos verdaderos embajadores de este reino que nos manda a esta tierra y dice, no los saques de la tierra, apártalos del mal, dice Jesucristo. Está hablando de nosotros, para que mostremos el reino de Dios en cada uno de nosotros, mostremos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos ese Espíritu Santo que está trabajando en nosotros incansablemente, en cada uno de nosotros, en la iglesia completa, como cuerpo. Cuando nosotros lo dejamos que Él trabaje. Cuando nosotros entendemos que necesitamos someternos completamente. Escuchen bien, completamente. Como decía Juan Eduardo, no nos pertenecemos. El Señor, el Espíritu Santo, al igual como hizo con Jesucristo, que puso la semilla en María, ¿no es cierto? La simiente de Cristo en María, al igual nos hace partícipes de ese nuevo nacimiento, poniendo la semilla, la misma semilla que puso en María, la pone en nosotros, hermanos míos, para que crezca Cristo en cada uno de nosotros. Pero es un Cristo poderoso. No es un Cristo que, sí, más o menos, bueno, pero ¿para qué tanto? Sí, no, el Espíritu Santo no tiene poder. ¿Cómo que no tiene poder? ¿Cómo que no tiene poder? Si el enemigo se arrodilla ante este Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, se arrodilla. ¿Cómo no va a tener poder? Ustedes saben lo que significa que el demonio, que Satanás tiemble cuando lo ve, que huya cuando lo ve. Ese es el poder que está tomando todo el mundo hoy día, que nos tiene acorralados.
Porque nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo de decirle a la gente que somos mucho más poderosos que todos estos malos juntos. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Ese Espíritu Santo, que es el que hizo toda la tierra. En Génesis decía que estaba sobre el agua. Estaba sobre el agua y el mundo estaba desordenado. Y Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía. Hizo todo lo que vemos, esta maravilla que vemos aquí, lo hizo Él. Él planeó todas estas cosas. Él ejecutó todas estas cosas. Dios hablaba, la palabra Espíritu es Cristo y el Espíritu Santo lo hacía. Ese es el que está en nosotros, hermano. No es un Espíritu Santo más pequeño. No somos cristitos, como dicen por ahí. No somos iguales a Él. Podemos hacer las mismas cosas que Él hizo porque el mismo Espíritu está en Él. Por eso yo les leía la vez pasada Mateo 12, 28, decía, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando uno tiene ese poder, ciertamente está predicando el reino de Dios. O sea, ciertamente el reino de Dios está aquí, hermanos míos. Y por eso abrimos esa puerta, ¿cierto? Y entraron a Pasto y ustedes pueden entrar a la presencia de Dios cuando ustedes quieran. Porque nosotros tenemos la puerta abierta, porque Dios nos abrió esa puerta. Porque Cristo es la puerta y nos abrió esa puerta. Y cuando Él la abre, nadie, escuchen bien, nadie la puede cerrar. Por lo tanto, el que vive el domingo de resurrección, el nuevo nacimiento, y vive el domingo de Pentecostés, el recibir el poder para ejecutar el plan que Dios hizo contigo, esa persona empieza a vivir el evangelio del reino de Dios, el evangelio poderoso, del cual Pablo no se avergonzaba, porque es poder de Dios. No tan solo por la palabra, sino por el poder que muestra esta palabra. Cuando nosotros la decimos, cuando nosotros la verbalizamos, el Señor ejecuta lo que nosotros verbalizamos, lo que nosotros oramos. En Juan 14, voy a leer el 16 y el 17, dice, y escuchen esto, dice Jesucristo esto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto yo lo quise poner, lo he leído muchas veces porque es muy importante. Pero mire lo que dice, por favor escúchenlo bien. Otro consolador, pídanle al Espíritu Santo que les diga lo que estoy tratando de decir. Que les explique, pídanle, sean humildes y digan, Señor, quiero entender todo lo que me van a decir. Porque si Él no te explica, no lo vas a entender. Porque esto hay que ser espiritual. Entonces tú pídele, el Espíritu Santo está ahí contigo, pídele, Señor, quiero entender lo que me quieran decir. Dice, y Dios dará otro consolador, pero cuando usa la palabra otro, uno igual a Él está hablando. Este otro quiere decir uno igual a Él, igual a Cristo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces cuando dicen que el Espíritu Santo ya no actúa, esos cesacionistas o esos que dicen que no hay poder de Dios, y que de repente y está la voluntad de Dios, si es voluntad de Dios, Dios quiere siempre hacer lo bueno, siempre. Y de repente no puede hacer porque no conocemos toda la situación que va a pasar. Pero tenemos que entender y confiar que su voluntad es siempre, su buena voluntad dice, es siempre agradable y perfecta, siempre. Entonces, si alguna vez no nos contesta una oración, no es que no me escuchó porque yo lo estoy sintiendo aquí, él no es sordo, está aquí, está escuchando nuestra oración. Entonces, Él tiene sus razones muy grandes para de repente no contestarnos nuestra oración. Algo mucho más importante va a hacer Él a través de esa no respuesta. Y no estoy buscando justificaciones, hermanos míos, así ha sido siempre. Cada vez que no nos ha contestado una oración es porque Él tiene un plan mucho mejor que el nuestro. Y por eso yo confío absolutamente de sus decisiones. Absolutamente, hermanos míos, porque Él ve todo lo que nosotros no vemos. Y sabe todo lo que no vemos, porque Él es omnisciente. Así, y el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es omnisciente, omnipresente,
y omnipotente, tiene todo el poder, todo lo sabe y está en todas partes, está contigo en este momento. Por eso te dije, pídele que Él te explique lo que estoy diciendo. Y por eso cuando dice para siempre, es el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo, que estuvo en el Génesis haciendo el mundo. Ese mismo Espíritu está en nosotros, no hay otro más. Cuando dice otro es uno igual a Cristo, uno igual a Dios. ¿Se dan cuenta, no? Ese es el que está en nosotros. No lo achiquemos más, dejémoslo que actúe. Tenemos que sometámonos de una vez por todas. Entendamos que Él tiene un plan perfecto para ti. No sigas haciendo lo que tú quieres. No sigas estorbando lo que quiere hacer el Espíritu Santo contigo. No lo estorbes más. Mire lo que dice. Dios es espíritu. Ese espíritu que está en nosotros. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Si yo le canto al Señor una canción linda y me emociono y no tengo el Espíritu Santo, no lo estoy adorando como Dios quiere que lo adoremos. ¿Te das cuenta lo importante que es tener el Espíritu Santo? Tener esta relación diaria, minuto a minuto, segundo a segundo, como hacía Cristo. Cristo se sometió completamente a su Espíritu Santo, completamente, no hacía ni decía nada que no le dijera a Él, que era lo que le decía el Padre. Y para nosotros es lo mismo. Cristo le habla al Espíritu Santo y nosotros hacemos lo que queremos. Y el Espíritu Santo dice, pero no es para allá. No, pero yo voy para allá. ¿Cómo? Pero, no, yo quiero ir para allá y me voy. Entonces después dicen, pero Señor, ¿por qué? Es por eso, porque tú no estás dentro del plan, el cual trazó para ti. Y que es un plan maravilloso, porque Dios no hace planes más o menos. Lo hace perfecto, hermano mío. Su buena voluntad. Él es perfecta, dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Tú tienes que saber la palabra. No hay manera, escuchen bien esto, de saber, conocer la palabra de verdad, de interiorizarse en la palabra si tú no tienes el Espíritu Santo. Tú no la puedes entender si el Espíritu Santo no te la explica. Entonces todos esos teólogos no entienden nada, hermanos míos. Yo lo digo con autoridad. Todos esos doctores en la palabra no entienden nada porque lo hicieron con su intelecto y dejan el Espíritu Santo de lado. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, no tengo que hacer un doctorado para tener el Espíritu Santo. Tengo que amarlo y someterme y rendirme a Él. Nada más. Y voy a saber mucho más que cualquier doctor en la palabra. Porque estoy con el profesor más inteligente, más poderoso y puedo vivir lo que Él me enseña. ¿Se dan cuenta, no? Yo puedo practicar y tú mientras a ti te pueden enseñar a nadar. En la teoría, tú tienes que tirarte y mover así los brazos, así las piernas y te tiran al agua y te hundes. Si tú no practicas lo que te están enseñando, no vas a ser nunca cristiano. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Está la palabra, que podemos sacar demonios, sanar enfermos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no lo hacemos, si no tenemos el Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Nunca vamos a ser cristianos. No podemos entender la palabra. No podemos hacer nada. Escuchen bien, nada sin el Espíritu Santo. Y Jesucristo nos dice, sin mí nada pueden hacer. Porque si Él no viene, el Espíritu Santo no está en nosotros. Y no podemos hacer nada. Miren, les quiero mostrar algo que es súper duro, muy fuerte, y que muchos le hacen el quite. En Hechos 5, del 3 a 5, voy a leer, estaban ya viviendo en comunidad y como que todos empezaron a vender sus cosas y a entregárselas para que todos tuvieran para comer, empezaron a participar todas sus cosas, ¿ya? En ese momento. Y Ananías y Zafira vendieron su propiedad y dijeron, le decimos que entregamos todo, pero
guardémonos un poquito por si acaso. ¿Cómo saber que nos falla falla la cosa? ¿Ah? Nos falla el Espíritu Santo y nos quedamos sin nada. Guardemos un pedacito, un 10% para nosotros. Eso que se guarda, que el 10% de una cuota, estás haciendo lo que Ananías. No pensaba decir esto, pero se me ocurrió recién. Ese que da una cuota, y no, el 10% es mucho, doy una cuota. Y se guarda. Es lo mismo que el de Ananías. Es lo mismo. O sea, dicen que dan el 10%, pero no lo están dando. Y después dicen, pucha, que nos ha costado, que no me sale el negocio, que esto, que el otro. Es por eso, hermanos míos. Tú no le puedes mentir al Señor. A mí sí, pero al Señor no. Entonces le dice Pedro a Ananías. Entonces hacen esto y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Escuchen eso, para que le mientan al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Se quedó con un pedacito, ¿no es cierto? Reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. O sea, si tú vendiste, era tu propiedad, ¿para qué nos mientes que nos entrega todo? Si hubieras dicho, ¿sabes qué le voy a entregar eso? Eso es mi aporte. Pero ¿para qué dice que lo entregó todo si tú lo retuviste? ¿Para qué le mientes al Señor? Y mire lo que le dice, por esto yo lo puse. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando tú le mientes al Espíritu Santo, y es lo que quería comprobar, le mientes a Dios porque Él es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Él es Dios. No es menor que el Padre, no es menor que el Hijo. Es igual, ese Espíritu que está en ti, que tú eres templo de ese Espíritu, es Dios dentro tuyo. Es Dios. No tiene un rango menor. Es inmenso lo que está dentro tuyo. Y no lo tomas en cuenta. Él es tan soberbio que sigue haciendo tu plan. Y usas a este Dios, que es dueño de todo, que es capaz de todo, que no hay imposibles para Él, lo usas como una pata de conejo o como un ayudante. Y eso es grave, hermanos míos. Es muy grave. El enemigo te las va a dar. Porque quedas desprotegido. Porque el Espíritu Santo es como el aire. Nadie le puede decir para dónde va ni de dónde viene. Él Él manda. Él hace su voluntad. Porque el plan de tu vida ya está hecho. Y Él viene a cumplir. Y entra en ti para cumplir el plan que Dios hizo. Antes de la fundación del mundo, para llevarte a ti a cumplir ese plan. No hay otra manera de ser cristiano. No, a mi manera no sirve. A mi manera, que soberbia. ¿Cómo puedes tú saber el plan para el cual Dios te llamó? Si no escuchas a tu Espíritu Santo. Si no tienes una relación con Él. Si Él no te explica para qué te llamaron. Por eso que es tan importante. Le dice, tú le mentiste al Espíritu Santo. Le has mentido no a los hombres, a Dios le has mentido. ¿Se dan cuenta? Es Él para Él lo que hace Pedro. Él sabe quién es el Espíritu Santo, es Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Espero que nadie de ustedes se muera. Pero se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y después la esposa hizo lo mismo y también murió. O sea, no podemos mentirle al Espíritu Santo, no podemos mentirle a Dios. Él sabe todo, todo, absolutamente todo. ¿Y saben qué le dijo a Pedro? El Espíritu Santo, pues. Si el Espíritu Santo nos dice todo, si Él lo sabe todo. ¿Usted cree que alguien le contó? El Espíritu Santo le dijo. Piensen bien antes de hacer las cosas que hacen, hacer lo malo. Piensen muy bien. Vamos a Hechos 28, del 23 al 31.
Estaba hablando de Pablo, él estaba predicando la palabra, ¿ya? Y dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, estaba en Roma ya, pronto a ser ejecutado, ¿ya? Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjense bien lo que predicaba, por eso puse esta palabra. ¿Qué predicaba Pablo? Que convirtió a todo el mundo de ese tiempo conocido. ¿A quién le predicaba? ¿Qué predicaba? Aquí dice claramente, el reino de Dios. Dice, y él les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué dice testificar? ¿Qué significa testificar? Es mostrar el reino de Dios, hermanos míos. Es decir, Dios sana y mostrar sanidades. ¿Entiende? Es decir, Dios saca demonios y sacar. Eso es testificar. Y por eso él testificaba, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, les hablaba sacaba de la palabra del Antiguo Testamento y les mostraba que ahí se hablaba de Jesucristo, tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Pero estos no creían. Dice. Y como no estuviese de acuerdo entre sí y al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles. ¿Sabe por qué estoy leyendo esto? Para que vean lo importante que es el Espíritu Santo. Dice, escuchen lo que dice. Y hoy dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. O sea, ¿quién le decía al profeta Isaías lo que tenía que decir? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Señor decía, Jehová le habló, o le decía, el Señor habló. Pero en realidad, el que le habla a los profetas en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Porque así lo dice Pablo. Y Pablo no se equivocó, porque era inspirado por el mismo Espíritu Santo. Todo lo que decía Pablo, todo lo que aprendió Pablo, fue enseñado directamente por el Espíritu Santo. No hizo ningún curso para aprender el Evangelio. Se lo enseñó directamente el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo he hecho. Yo estaba siguiendo cursos, estudiando en un instituto teológico, y el Señor me dijo, olvídate de eso. Yo te voy a enseñar. El Espíritu Santo es el que enseña. El verdadero evangelio, el verdadero evangelio, el verdadero evangelio del reino. ¿Ya? Y decía, y mire lo que decía después. Pero estos no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, y escuchen lo que decía, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. No le creían, ¿se dan cuenta? Entonces él se acuerda lo que le decía el Espíritu Santo a Isaías y le dice, ustedes son los que hablaba Isaías. Ahora se está cumpliendo esta palabra. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Eso dice el Señor. ¿Sabes pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán? Él le dice esto, ¿ya? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Los primeros eran judíos, esos fueron los que no creyeron. Y eso dice Isaías. En Isaías 6, 8, 10 dice, después oí la voz del Señor que decía, Isaías dice, la voz del Señor, no dice el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Todos conocen este pasaje, ¿no es cierto? Y dijo, anda y di al pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendas. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan. Y ella para él sanidad. Si el Señor sabía que no iban a querer entender, que no iban a... Y no se convirtieron. La mayoría de los judíos, a pesar de que los judíos fueron los primeros convertidos, los apóstoles eran todos judíos, la mayoría de los judíos no se convirtieron.
Y hoy día, creo que el 1%, el 2%, hoy día se están convirtiendo mucho más, pero ha sido un pueblo muy duro de recibir el Evangelio. Y por eso lo abrió a los gentiles, que somos nosotros, los que no son judíos. Y eso pasó, ¿ya? Vamos a Gálatas 5, 22, 23. Y escuchen esto, porque quiero que se lo aprendan. Esto lo debieran saber de memoria ustedes. Mas el fruto del Espíritu es amor. Escuchen bien. Lo primero es lo primero, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ese es el fruto que Él pone en ti. El amor de Dios. Lo primero, el amor de Dios. Ese amor que da la vida por los demás. No que anda pensando, no, es que no tengo tiempo, que no te puedo atender, que no puedo hacer esto, que no, pero es que, ¿cómo te voy? Es que yo tengo mi trabajo. Dar la vida por los demás. Dar la vida por los demás. Y por eso que dice, el que tiene todos estos frutos, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te pueda castigar, eso está diciendo. No hay ley en contra de esos frutos, porque si tú tienes esos frutos vas a ser santo, como fue Cristo. Y por eso fue ejecutado por ser santo, injustamente, totalmente injusto. Es la ejecución más injusta que ha habido en el mundo. Y solamente lo hizo para perdonarte a ti, y a mí, y a cada uno de nosotros. Pagó por nuestros pecados. El santo se hizo pecador para pagar nuestros pecados. Y por eso que si tú tienes eso, ¿pero para qué? Para poder entregarnos el Espíritu Santo. Mire, cuando Él fue glorificado, vino el Espíritu Santo y se empezó a repartir sobre toda carne, sobre todo el que quiera. ¿Cierto? El que quiera es tener una relación con Cristo. ¿Y cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Poner el carácter, y estos frutos son los que dan el carácter de Cristo. Y entonces no va a haber ley que te pueda condenar, porque tú vas a ser santo y vas a cumplir todas las leyes. Y la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí de nuevo, ¿por qué hablo del amor de nuevo? Porque es fundamental, por hermanos míos. El amor es dar tu vida. Eso quiere decir la palabra amor. Cuando tú dices yo te amo, le estás diciendo a esa persona yo doy la vida por ti. ¿Cuántos de ustedes cuando dicen amo, son capaces de dar la vida por la persona que aman? Piénsenlo, medítenlo. Pero cuando tú eres cristiano, ese es el amor, ese es el amor que tú le dices a los demás, que los amas. Hay mucha gente, y sobre todo, no sé si saben, que es como un eslogan, como algo, como costumbre, si yo te amo, te amo, te amo. No es eso. Doy la vida por ti. Me postergo completamente para ti. ¿Hacemos eso? Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? Si tú no te rindes al Espíritu Santo, a este amigo gentil que te cuida, que te protege, que te enseña, que te cuida, tiene todo el poder, de repente han habido milagros, así que viene un camión a chocarte y el auto pasa entre medio y no saben por qué, pero no lo chocó. Es el Espíritu Santo. Hay muchos milagros que ustedes no tienen ni idea que Dios hace. Milagros tremendos que el Espíritu Santo hace, porque no hay nada imposible para Él. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tienes el Espíritu Santo. Tienes el poder de Dios en ti. Ahí está el Espíritu Santo, en el poder. Por eso que decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
el Espíritu de Cristo. ¿Quién era el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Si Él puso todos esos frutos en Él, en Cristo. Por eso dicen el Espíritu, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres cristiano. Porque el Espíritu de Cristo es el que te hace cristiano, por hermano mío. Él te hace cristiano. No sé si me entienden. Es desesperante. ¿Saben qué? Yo los muestro. Les muestro cómo el Espíritu Santo actúa. Es para cada uno de ustedes, se lo digo. Y no lo tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? ¿Saben por qué? Porque no se someten. No son capaces de decirle ya, Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo, me rindo. Esa es fe. Me rindo, soy tuyo. Pagaste por mí. Yo soy cristiano porque pagó con su sangre por mí. Para ponerme su Espíritu Santo. Para que yo sea igual a Él. No para otra cosa, hermano mío. No para que tú lo pases bien y tengas propiedades y seas lleno del... y todos te admiren por tu plata, por tu dinero. ¿Qué importa si vaya a vivir eternamente en el fuego? Eternamente metido en el infierno. ¿Sabes lo que es? Esto es como nada. Una vida, 90, 100 años, es nada. Es cero comparado con infinito. ¿Sabían ustedes? Matemáticamente es cero, ¿sí o no? Es cero. Infinito por 100 es cero. Eso, ¿ah? 100 dividido por, lo dije al revés, 100 dividido por infinito es cero. Por lo tanto, tus 100 años, que nadie vive bien 100 años, ya pongamos 80 que viviste bien. Lo divides por infinito es cero. O sea, no viviste y tú estás cambiando tener en esos 80 años y te esfuerzas y todo lo demás. ¿Para qué? Para que infinito, el infinito, eternamente estés postrado, tratando de pedir perdón y ya no hay tiempo. Porque ya te fuiste al infierno, eternamente. Esto es cierto, hermano mío. Esto es cierto porque Cristo, que dio la vida, es el que más habla del infierno. No soy yo el que lo estoy tratando de asustar. Lean la palabra, por favor, y entiéndanla. Para que no tenga que machucarlos tanto. Y eso que estoy ronco, espérense que me sane, porque ahí sí que ahí sí que voy a gritar. Mire, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Tú te dices hijo de Dios? No, yo soy hijo. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú haces todo lo que te dice el Espíritu Santo? Ni lo conozco. No lo sé escuchar. Nunca me ha hablado. Nunca lo he sentido. ¿Y cómo entonces eres hijo de Dios? O sea, aquí dice, claro, porque el reino de Dios, no, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados, los que escuchan al Señor, al Espíritu Santo y le dice, haz esto otro, cambia esto, transforma esto. Y Él te va diciendo, tú tienes que, en cada problema, cada trabajo que tú vas a tener, si tú quieres elegir un trabajo, el Señor te dice, mira, este es tu trabajo, ahí yo te voy a usar. Tú no das ni un paso sin que Él te guíe. Jesucristo no daba ni un paso, no hablaba ni una palabra, no decía nada, ni hacía nada que el Espíritu Santo no le dijera. ¿Y tú? Quieres ser como Cristo, pero hacer lo que tú quieres. No, pues hermano mío, no sirve, no puede ser. No eres cristiano. No está el Espíritu Santo en ti. Se apagó qué rato. Pero sí lo puede encender, sí lo puede encender. Ríndete, pídele perdón. Pídanle perdón al Espíritu Santo. Los que han flojeado siendo cristianos y lo han pasado bien en una iglesia protegido y cuando están enfermos vienen donde el pastor y se sanan y les saca los demonios y les vuelve a sacar los demonios y les vuelve. Pídanle perdón al Espíritu Santo, no a mí, al Espíritu Santo. Entiendan que están jugando con Dios. Mire lo que le pasó a Ananías.
Se murió por tratar de engañar al Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, señores. Lo que decía Juan Eduardo recién. Sino justicia, rectitud, santidad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no estás en el reino de Dios, eso dice aquí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. La rectitud, la santidad la pone, ¿quién pone el poder para que tú seas santo? El Espíritu Santo. ¿Quién pone el poder para que tú vivas en paz? El Espíritu Santo. No importa las circunstancias, es una paz sobrenatural que Él pone. El Espíritu Santo pone eso, porque uno no puede, si tú solo no puedes estar en paz y te está pasando algo malo, pero con Él sí vives en paz. ¿Y qué más? Y gozo, gozarte en la tribulación. ¿Dónde pasa eso? Es un dicho nomás para los cristianos. ¿Quién se goza en la tribulación? Yo me he gozado muchas veces en la tribulación, hermanos míos, tengo que decírselo. No es fácil ser pastor de una iglesia que no hace nada. Yo te estoy pegando fuerte. No es fácil. Que vienen a sacarse los demonios nomás. Y no son capaces ni siquiera de participar, de traer gente o mandarle en la prédica o de ponerle like. No son capaces de nada. Pero yo me gozo porque es el pueblo que me trajo el Señor. No los rechazo, ni le agarro mala, ni nada de eso. Los quiero igual. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto ese amor que es absolutamente desinteresado. Que no depende es incondicional, esa es la palabra que estaba buscando. Es absolutamente incondicional, ese es el amor de Dios. Él no nos ama porque somos maravillosos, nos ama porque quiso amarnos, porque quiere que seamos como Él. Él murió por ti, no porque tú eras maravilloso y que tú lo buscabas, porque tú eras bueno, porque Él te ama, te amó desde antes de la fundación del mundo. Haz tu parte, haz tu parte. Me puse pesado, ¿no? Sí. Es que el Espíritu Santo tiene la culpa. Yo le dije, Señor, guíame tú en esta palabra. Yo no sé qué hacer, porque voy a hablar de ti. Y Él está haciendo esto. Así que reclámenle a Él, porque es toda palabra de Dios lo que estoy diciendo. 1 Corintios 2, del 10 al 14. Mire lo que dice aquí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? Lo que iba a hacer con nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios nos quiere enseñar, que nos quiere hacer, el Espíritu Santo nos revela. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, escuchen bien todos esos teólogos, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no lo tienes y no te está enseñando, no te hizo el curso Él, no tienes idea de lo que significa el reino de Dios. El Evangelio del poder. Que es el que Dios, Jesucristo, predicaba. El que Pablo predicó, el que Pedro predicó, lo que todos los apóstoles predicaron. Hay iglesias que inventaron otro evangelio. Ustedes saben que había un pastor que decía, yo predico el evangelio del reino. Y yo le dije, ¿hay otro evangelio? No me supo contestar, pero él se hacía especial porque predicaba y practicaba un evangelio del reino, como que los otros no. Pero no entendía nada, porque primero no tenía el poder de Dios. Cada vez que se enfermaba me pedía a mí que yo le orara por él y se sanaba. Entonces, discutir con esa gente no se puede, ¿cierto? Porque no entienden nada. Porque no toman al Señor en cuenta. Y es gente que le hace mucho daño a Dios. Porque son soberbios. Y muestran un evangelio prepotente.
no el Evangelio de Dios. No el Evangelio del Espíritu Santo, que lo que menos tiene es de ser prepotente. El Espíritu Santo es lo más gentil, lo más respetuoso, lo más suave y lo más amoroso que tú puedes conocer. Te lo recomiendo. Entonces nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No lo recibimos el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo no está en nosotros, eso no nos dio Dios a nosotros, sino el Espíritu mayúscula que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense que los apóstoles, sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios, se fueron a pescar. Cristo los vio pescando, estaban pescando, habían nacido de nuevo y los vio, fue a verlo y estaban pescando. Entonces Cristo hizo unos pescaditos y ahí le dijo, Pablo, ¿me amas? Pedro, siempre me cambio por Pablo, Pedro, pero tengo aquí que me corrigen. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Se dan cuenta? No doy la vida por ti. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. O sea, sabes que no di la vida por ti y te negué 3 veces, pues, Señor. Y le dijo, Pedro, ¿tú me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Me dice. Y ahí quedó sanado eso. Se arrepintió, él reconoció que no lo amaba y fue sanado. Pero ¿a qué iba yo esto? Estaban pescando. No estaban haciendo el evangelio, no estaban predicando la palabra, lo que les había enseñado 3 años Jesucristo. Entonces, eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Nos quedamos con el nuevo nacimiento y nos vamos a pescar. Y lo pasamos bien y de repente vamos el domingo a la iglesia. No, hoy día no alcanzo, no, ¿para qué? No vamos, ya listo. Así es el cristianismo. Y después dice, Señor, ¿por qué? Por eso, hombre. Si no estás protegido porque el Espíritu Santo no está en ti. El enemigo no te teme. Todo lo contrario, se soslaya contigo. Te saborea. Eres su mejor ejemplo para echar a los demás que no sean cristianos. Mire lo que dice aquí. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por el teólogo, no, sino con las que enseña el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Entonces, yo estoy haciendo una parte importante para despertar, ¿no es cierto? Despertar el interés para que tú dejes que el Espíritu Santo te enseñe. Yo te doy una sinopsis de lo que Dios hace cuando nos enseña. Yo te muestro lo que significa vivir un evangelio de poder. Yo testifico como Pablo hacía, pero si tú no haces tu parte, vas a seguir siendo un pobre cristiano mentiroso. Las palabras entonces, de la cual también hablamos, la palabra enseñada, no por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, quiere decir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya se volvió loco Juan Manuel. Eso es. Y no las puede entender, hermanos míos, ni siquiera las entiendes si no tienes el Espíritu Santo. Porque se han de discernir espiritualmente. Estoy terminando. Me faltan 25 versículos y termino. 1 Corintios, no, mentira. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Esta prédica se llama ¿qué significa, hermanos, ser templo del Espíritu Santo? Todo lo que le he dicho antes, por eso estoy llegando hacia el final,
Eso es ser templo del Espíritu Santo, tener poder de Dios, saber la palabra, enfrentarte a una palabra y poder predicarla y de empezar a desentrañar los secretos, los tesoros que están en la palabra. Porque el Espíritu Santo empieza a inspirarte y te empieza a decir cosas. Yo muchas veces me encuentro, predico y tengo nada más que las palabras y el Señor me empieza a decir una cosa, otra cosa. El Espíritu Santo me va diciendo lo que diga. Y hoy día tenía temor y temblor como Pablo porque iba a hablar del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago para hablar de alguien que me enseña y que me dice cómo debo hablar? ¿Me entiende? Entonces por eso era mi nerviosismo. A lo mejor no me va a decir, pero sí me está diciendo todo, igual que siempre. Él es generoso, es gente tremendamente generoso. Entonces, ¿qué significa que somos templo del Espíritu Santo? Significa que somos el tabernáculo donde otros pueden encontrar a Dios. Se pueden encontrar con Dios. El tabernáculo donde ellos pueden ser limpiados, sanados. Yo puedo tomarte a ti y hacerte entrar al trono del Rey. Porque tengo esa entrada, porque tengo esa puerta abierta. Eso significa ser templo del Espíritu Santo, porque tengo el arras. ¿Qué significa el arras? Tengo la garantía de que voy a ser y voy a vivir al lado de Cristo. Voy a participar de las bodas del Cordero. Eso significa que yo sea templo del Espíritu Santo. Tengo la seguridad que voy a estar con Él y voy a participar en ese momento, a no ser que yo me desvíe y empiece a hacer lo que me dé la gana. Sí, ahí yo pierdo. Se pierde me borran del libro de la vida, como dice en Apocalipsis. En 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Miren, si tú no tienes el Espíritu Santo y dices Señor a Jesucristo, el Señor ni siquiera te mira. Voy a ser bien honesto en esto. Yo sé que muchos van a salir arrancando, pero no importa. Los que queden, vamos a guiar este avivamiento. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, si le llamas Señor, estás desde la boca para afuera porque tú no sientes que es tu Señor. Tú no le obedeces y haces lo que te dé la gana, porque no estás siguiendo las indicaciones que el Espíritu Santo te da para cumplir el plan por el cual fuiste llamado para servir al Señor, Jesucristo. Y entonces el Señor es tu Señor cuando tú obedeces todo lo que está planeado para ti. No es tan simple la cuestión, pues, hermanos míos. Si tú quieres jauja, quieres vivir una vida abundante, eternamente en el cielo y con el Señor, tienes que cumplir con todo esto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Nadie le puede decir a Jesús, maldito. No le puede llamar así. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios y Él te dice, Él es el Señor y tú tienes que obedecer y le vamos a obedecer y lo vamos a glorificar toda tu vida. Para eso te llamaron, te dice el Espíritu Santo. Y por eso le vas a decir Señor. Entonces yo le digo Señor, porque sé que Él es el que manda, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nadie puede en contra de Él. Es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi vida. Él dio la vida para que yo tenga una vida nueva. Esta vida es de Él, le pertenece. Qué lindo. 2 Corintios 5, 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, si este cuerpo se deshiciere, si yo me muero y se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. O sea, yo sé que si yo muero, voy a tener una casa eterna en los cielos porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Ya? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella vuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo que está el Espíritu Santo, es el tabernáculo que le acabo de explicar. Cuando tú eres templo de Dios, eres el tabernáculo del Señor. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados,
sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que este cuerpo que es mortal sea absorbido por mi vida, por la nueva vida, la vida que me dio, por la simiente de Cristo. ¿Se dan cuenta? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, por eso tenemos la seguridad, porque tenemos la garantía en el Espíritu Santo que vamos a ser revestidos y vamos a ser absorbidos este cuerpo mortal por la vida. La vida en Cristo. Ya no morimos más. Podemos dormir, pero no morimos más porque tenemos en el cielo, como dice aquí, una morada celestial junto a Cristo. Yo me acuerdo, me voy a poner a llorar, no quiero llorar. Me acuerdo, hace poco tiempo, el Señor me dijo que orara por mi nieto mayor, Mateo. Y el Señor lo tomó de la mano. Cristo lo tomó de la mano y lo paseó por el cielo. Y le mostró su morada, le mostró su cama, su dormitorio. Él escribió un libro con eso, para niños. ¿Saben la fe que tiene él? Sabe que tiene una pieza, una morada, que era todo su gusto. La cama como a él le gustaba. No quiero entrar en detalles porque son personales de él. Pero todos los detalles era hecha a su gusto. Cristo le mostró, sabes que yo sé exactamente lo que te gusta a ti. Y así va a ser tu morada en el cielo. Esto es cierto, hermanos míos. Nosotros lo vivimos y lo vemos. No es palabra de Dios, nomás es cierto. Porque Dios no miente. Pero todos dicen esto es palabra de Dios. Y no tienen idea que están diciendo una verdad. Una verdad que es absolutamente absoluta. Que no tiene tiempo, espacio, ni persona. Es verdad siempre, en toda persona, en todo espacio, en todo lugar y en todo tiempo. Eso es una verdad absoluta. Ahora sí, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este es un saludo. Pero mire, la gracia de Jesucristo, o sea, el regalo de Jesucristo, el amor de Dios, el amor que da la vida, y la comunión del Espíritu Santo. Comunión no es una relación íntima de amor. Somos uno con el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros en Él. Somos uno. Esa es la comunión. Una común unión. Estamos unidos. Vivimos una misma vida. Él vive dentro de nosotros tu vida. Ese es mi deseo para ustedes. Que la gracia de Cristo esté, que el amor de Dios esté en ustedes y que la comunión con el Espíritu Santo esté en todos ustedes. Esa es mi oración. Porque así van a ser de verdad cristianos y van a poder predicar el Evangelio del Reino. Y escuchen esto. 2 Tesalonicenses 2:13, y estoy terminando, ¿verdad? Estoy terminando. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu grande, el Espíritu Santo, y la fe en la verdad. El Señor les escogió para poner el Espíritu Santo y ustedes sean santos, como su nombre lo dice. Y no solo eso, para que la verdad, la palabra se cumpla en cada cosa que ustedes hacen. La fe en la verdad. Porque la fe es la certeza de lo que tú crees, de lo que tú esperas. O crees, por eso dije crees. Si yo creo que algo va a pasar, eso va a pasar porque el Espíritu Santo lo pone en mi corazón y va a pasar. Como nos advirtió de la pandemia. Voy a ser repetitivo con eso. Nos dijo, viene una pandemia, viene un mal sobre todo el mundo. Y después dijo, no, yo los voy a proteger, no hagan nada que yo no los diga. Y hoy día entendemos por qué no nos dijo que no nos vacunaran, porque hoy día sabemos que la vacuna es un veneno. Está comprobado, hermanos míos. No era, se cree profeta. No, señores, no me creo profeta. Yo hago y digo lo que dice el Espíritu Santo. Y si fue una profecía, será profecía. Pero yo no me creo nada.
Yo solamente me creo un hijo de Dios porque me guío y soy guiado por el Espíritu Santo y todo lo que hago lo hago en su nombre para que la gloria de Cristo y no para la gloria mía. Eso es, hermanos míos. Y hoy día le doy gracias todos los días por lo que nos enseñó, porque nos cuidó, porque nos protegió. ¿Usted cree que podemos tener miedo hoy día? Que no, oye, va a faltar la comida. ¿Usted cree que me asusto yo con esas cosas? Me llegan pura, toda la gente me manda cuestiones. Oh, cuidado que te van a robar. Que no. Señor está conmigo. Y si me roban es porque Él quiso. Pero si no, no me van a poder robar. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermanos míos. No hay peor que el miedo. Porque mucha gente se vacunó por el miedo y están enfermos hoy día. Porque se van a enfermar la mayoría. Porque le cambiaron el ADN y eso es grave, hermanos míos. Es muy grave. Yo estudié eso. Yo estudié veterinaria. A los 17 años estudié. Nunca lo digo, pero era cuando en las universidades había que ser cabo para entrar. Y yo postulé a una sola carrera porque el Señor me llevó ahí. Y me preparó ahí para ser un líder y todo lo demás. No tiene nada que ver con veterinario lo que me preparó. Pero no importa, así es el Señor. Porque no tenía cobardía, sino poder, amor y dominio propio. ¿Saben qué? Los apóstoles estaban pescando, ¿se acuerdan? Después estaban escondidos así, aguardados así, porque los podían matar después que mataron a Jesucristo. Y recibieron el poder de Dios. Y no los paró nadie, hermanos míos. Se arriesgaban, los perseguían, los mataban. Nadie los pudo parar. Ese es el Espíritu Santo. Nadie nos puede detener. Porque no es un espíritu de cobardía. Es de valentía, de osadía. Le decían, los amenazaban, si ustedes siguen hablando los vamos a matar. Y ellos decían, ¿cómo vamos a hacerle caso al hombre? Vamos a hacerle caso a nuestro Dios. Esos mismos que estaban escondidos para que no los mataran, salían y decían, y el Señor, mira cómo nos amenazan, danos más de nuevo, más osadía para salir a pecar. Y temblaba el lugar y salían y predicaban el Evangelio, no importando las consecuencias. Ese es el Evangelio de poder que habla Pablo. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo trataron de matar? Y él seguía y seguía y seguía. Nadie lo pudo destruir hasta que Dios dijo, hasta aquí llegaste, Pablo. Y fue asesinado, fíjate. Pero nadie se ha olvidado de Pablo. La gloria fue compartida, la gloria de Dios fue compartida con él. Así que eso queremos nosotros, hermanos míos, esta palabra, tenemos que vivirla. Y este es un comienzo, un avivamiento. Se multiplicó el domingo pasado, ese es un indicio que esto viene. Está creciendo solo, porque el Señor lo hace crecer. Nosotros no hemos hecho nada diferente que cambiarnos de casa. Nada más. Nada más. Nada más. Nada. Pero aquí estamos. Dispuestos a ser perseguidos. No es fácil decir la verdad. Yo le dije una vez a un candidato, y aquí termino, que se jactaba de decir la verdad. Y que él hacía lo que decía. Ustedes van a saber de quién estoy hablando. Y fue a mi casa, porque yo le dije, ¿sabes qué? Le mostré en la palabra, para decir la verdad, a Cristo le costó la vida. Y le dije, sin el Señor no vas a poder hacerlo. Oré por él, no pasó nada, porque la soberbia lo comía. Y se fue, y nunca más volvió. Pues bien, a la primera traicionó todas sus verdades. Todas. Y cada una de sus verdades. Que él se jactó. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. El espíritu de valentía no estaba en él. Y la cobardía lo hizo traicionar todo lo que él había dicho. Díganme un amén si es verdad, pues, o no. ¿Es verdad o no? Sí, pues yo tengo aquí, tengo mi público. ¿Ah? Y es verdad. Claro, son mis hijos y me dicen que sí, porque soy su papá. No, pero hay un respeto hacia su papá porque digo la verdad. Ellos saben que estoy diciendo la verdad.
no mentiría ante ellos, porque ellos, a cualquiera puedo engañar, menos a mis hijos, porque ellos viven conmigo. Ellos saben exactamente cómo soy. Así que eso, hermanos míos.